Vamos a empezar un poco con tu infancia. Vamos a explicarle un poco a la audiencia y a nosotros también, que no lo sabemos. ¿Quién es Johan? ¿De dónde viene Johan? Y sobre todo, ¿cómo empezó esta transformación que estás haciendo? Cuéntanos desde pequeño cómo eras y luego vamos desarrollando un poco más adelante. Bueno, realmente yo lo diría como que cuando era pequeño era muy extrovertido, era muy social y demás. Obviamente todo el mundo ha tenido sus inseguridades, todo el mundo ha pasado por sus problemas familiares, de todo lo que quieras. Llegó como una temporada, y esto ya no era tan en la infancia, pues llegó como una temporada en la que no sé por qué me volví emo, muy antisocial, bobo, tonto, pubertad, en plan, bobo, y no quería socializar con nadie. Tenía a mis dos amigos de toda la vida y yo pensaba, todos los humanos son iguales, ¿para qué conozco a alguien más? En plan, bobo. Sí. Y me aislé un año. Eso fue la peor decisión que pude haber tomado. A nivel social, mis habilidades sociales bajaron, mi autoestima bajó, mi confianza bajó. Luego para socializar me sentía súper nervioso, no sabía cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Y de ahí empezaron como muchos problemas, de ahí surgieron muchos problemas porque ya no solamente es de cosas que no estaba haciendo, sino que tú te das cuenta de que cuando lo haces, en tu cabeza hay ciertos pensamientos y si en tu cabeza mantienes ciertos pensamientos, los alimentas. Sí. Si todo el tiempo te estás diciendo, no me gusta la gente, no me gusta la gente, no me gusta... luego vas a terminar despreciando a la gente. Son como las afirmativas, pero en el lado contrario. Eso son afirmaciones, Eso. siempre son afirmaciones. Entonces tú ves cómo quieres crear tu mundo, básicamente. Y entonces durante ese año lo tiré todo hacia abajo. Y luego salir de ahí fue muy complicado. No hubo un boom que me hiciera empezar, porque fue como muy progresivo. De repente me empezó a llamar la atención el emprendimiento, luego empecé a ver que leer era muy positivo, luego me empezó a dar curiosidad todo este tema de la espiritualidad, me metí por ahí. La verdad yo empecé buscando brujería porque estaba tan aburrido que me dio curiosidad la brujería y me topé con los chakras y todas esas cosas. Sí. Y ahí empecé a leer, empecé a investigar y luego pues me terminé topando con el lado contrario, que era algo muy positivo, que siempre hablaba del amor, de hacer las cosas bien, de tener principios, de tener valores y demás. Y básicamente ha sido todo muy progresivo. ¿Y deporte siempre has practicado durante ese tiempo? Deporte como tal, no. O sea, siempre he hecho ejercicio, eso sí, desde la infancia. Sí. Siempre me gustaba hacer abdominales, flexiones y ese tipo de cosas, sí. Curioso, porque mucha gente que acaba teniendo este camino de la ambición suele empezar el primer choque de realidad es con el ejercicio, con el deporte. Sí. Entiendo. Y en tu Sí. caso es muy contrario, ¿sabes? Como Sí. chakras, brujería, ¿sabes? Por curiosidad. Pero... Bueno, realmente desde niño, yo desde los 6 años hacía ejercicio, porque Sí. me encantaba. Yo veía a los superhéroes y de hecho el otro día, hablando con un amigo, me acordé de una historia muy interesante, que de hecho antes estaba editando un reel de eso, no sé si lo alcanzaron a escuchar, que era, a mí de pequeño me hacían bullying en la escuela y me pegaban, habían un par de niños que me pegaban golpes en el estómago. Pero yo en ningún momento sentí que era bullying, en ningún momento. Yo me sentía como un superhéroe cuando me pegaban golpes. ¿Por qué? Por todos los dibujitos que yo veía cuando era niño. Le pegaban a Batman, le pegaban a Goku, le pegaban a todos los superhéroes que yo admiraba, lo pasaban mal, se levantaban más fuertes, se transformaban o lo que quieras y se convertían en las personas que yo admiraba. Entonces cuando me pegaban yo sentía que, obvio, es parte de mi camino. Si yo soy un superhéroe es lo que me tiene que pasar. Una forma muy Entonces yo me inteligente. sentía, yo con esa mentalidad me sentía increíble. Entonces simplemente quería contar esa pequeña historia porque es como, depende de cómo te hablas a ti mismo, de la perspectiva que tienes de las cosas, tomas un rumbo u otro, o sientes unas cosas u otras. Yo podría haberme dejado hundir por la depresión en ese momento, lo que quieras, y dejarme arrastrar hacia el infinito. Pero por el contrario me sentía bien, me sentía poderoso y yo sentía que siempre tenía que estar en constantes desafíos porque yo era un superhéroe, obvio. Yo siempre digo que hay dos formas de afrontar estas situaciones. Una es lamentarte, hundirte en la depresión, ¿no? Sí. En el momento en el que estás. O verla como un punto de superación, de decir, hostia, yo estoy mal. Si estoy mal es por algo y como digo yo siempre, Dios da las mejores batallas a sus mejores Guerreros. Sí, guerreros. Sí. Totalmente. Y una cosa que pienso yo es que a veces este tipo de bullying, que al final hay cierto bullying que yo veo necesario. Sí. No hablamos de ir a extremos, no hablamos de agresiones físicas como tal, pero este tipo de bullying a mí también de pequeño me hacían este tipo de cosas. Lo que has dicho de los golpes en el abdomen, eso a mí me lo hacían. Había un chico en concreto que me solía hacer eso y yo tampoco lo veía como bullying. Simplemente lo veía como que este chico está mal y ya está. Yo tampoco puedo defenderme. Sí, Yo estaba gordo, yo no tenía ningún punto de Sí. defensa y tal. Y me he estado dando cuenta estos últimos años que sí, oye, mira, se metían conmigo y tal, no sé qué, pero al final sales de ahí, sales más reforzado y oye, no ha sido tan mal. Yo ahora no me veo mal. Creo que he superado ciertos puntos gracias a eso y creo que es exactamente lo que te ha pasado a ti.
Totalmente. Esas pequeñas experiencias, al final, son lo que te Yo creo que cambian el todo. bullying es totalmente Sí. necesario. Al fin y al cabo, todas las personas lo pasan mal y cuanto antes te pase, mejor, ¿sabes? Porque quieras que no, mejor que te pase con, yo qué sé, 10, 15 años, en ese rango de edad, o Sí, incluso sí, sí. 20, a que te pase con 40, ya tengas ahí un matrimonio y tengas tus hijos y la líes parda ahí. Sí, sí. Es que básicamente yo me he dado cuenta de que cualquier situación que suceda es una oportunidad para enseñarle a tu mente a pensar. Sí. Tú tienes 1000 alternativas de pensamientos que puedes seguir y tú puedes elegirlos en ese momento para empezar a programar la forma en la que quieres pensar. Porque si siempre que te pasa X, tú decides tomar esta ruta de pensamientos, pues luego cuando suceda X lo harás de manera automática siempre. Entonces como que si desde niño que te caes de la bici o corriendo, lo que quieras, tu padre te levanta, se ríe y dice, increíble, lo estás haciendo bien, sigue adelante, y tú siempre tienes esa mentalidad, luego cuando estés en el gimnasio y te lesiones, o luego cuando estés en un proyecto y fracases, o luego cuando estés con una pareja y salga mal, siempre vas a tener la misma mentalidad porque es tu forma de pensar. Claro. Entonces, si te lo enseñan desde pequeño, yo creo que eso es lo mejor de lo mejor. No sabes de dónde nace todo, pero simplemente es la forma en la que has aprendido a ver las cosas, porque según tu mente crea tu realidad, punto. Es muy interesante, es como una lente. Tú verás, si hoy estás triste, sea como sea que esté afuera, se ve gris. La música te chirría, la comida no te sabe a nada, es en plan feo. Pues si tú estás enamorado, cualquier tontería, una hoja se cae y dices, oh, qué bonito, bonito. en plan, los pájaros ves. cantan para ti. Todo depende de tú cómo percibas el mundo. Entonces, yo creo que para mí una de las cosas más importantes, que tampoco ha sido una pregunta como tal, pero es el aprender a pensar. Y todas estas cosas del bullying te enseñan a aprender a tener más oportunidades para aprender a pensar de la manera correcta.